Les quería contar era de la forma en que yo vivía mis viajes, la forma en que experimento la sensación de descubrir otros lugares y a su vez me estoy descubriendo a mí misma. Entonces eso me parece súper interesante. No sé si soy la única persona que vive los viajes de esa forma, no lo creo, pero siento que en todos los blogs que he visto de personas que viajan muchísimo, no hablan desde ese sentido del que yo les quiero comentar, que es más o menos de lo que siento cuando estoy en un lugar nuevo, más allá de la experiencia de descubrir el lugar, es como siento estando en ese lugar. Y me parece súper crazy porque cuando estuve en Berlín, eh, fui con el equipo, las muchachas del equipo, y estuve abierta a hacer otras cosas que usualmente no hago, como ir a una discoteca y amanecer y todas esas cosas. Pero más allá de eso, me llamó mucho la atención en cómo me sentí estando en lugares emblemáticos a nivel de la historia universal en cuanto a la Segunda Guerra Mundial y todo eso, y sentí una energía muy, muy, muy pesada. Recuerdo que estaba en un lugar específico cerca de donde están las tumbas del Holocausto. Y recuerdo estar allí cerca y leer un montón de imágenes con parte de la historia y todo eso. Y recuerdo que me tuve que sentar y me puse a llorar como una niña chiquita por muchas razones. Era más algo de que sentía a nivel energético y todo eso que algo que me conmovió o algo así. Y eso para mí fue muy distinto, sobre todo allí. Y era una energía muy densa, era una energía muy pesada, como de mucha tristeza, de mucha, no sé, supongo que tiene sentido por todo lo que se vivió allí, por todo todas las muertes y todo lo que pasó precisamente en ese lugar en donde yo estaba, algo que también me parecía como que, what the fuck, mierda, no puedo creer que estoy aquí en este lugar donde pasó todo esto hace no sé cuántos años. Entonces son cosas que a mí me conmueven mucho en el sentido de entender el lugar en donde que estoy pisando y entender la historia de ese lugar y también el cómo yo me redescubro a través de eso. Y es lo que me parece súper interesante. Pues sí, no fue las tumbas del Holocausto, fue el monumento del Holocausto, el cual ni siquiera pude entrar. Recuerdo que iba caminando y estaban una de las personas estas que están en los carritos, en las bicicletas y le da paseo a turistas. Y veo que está un señor allí montado en uno, como esperando pues que un turista se le acercara y todo eso. Y yo le dije, ay señor, yo me voy a montar aquí, échame el cuento y después me deja en la catedral. Ah, bueno, chévere. El señor me ha dado el mejor paseo turístico que he pagado en mi vida. Yo siempre hago y me gusta también porque sé que son locales, que viven de eso. Y aparte que te cuentan historias que generalmente no te cuentan en otros eh, vainas de estas turísticas que son más, digamos, formales y que te echan el cuento. Han hecho el cuento 787 veces sin ninguna variante. En cambio, con estas personas locales tienen historias que son muy, muy, muy internas, pues. De hecho, me llevó a una casa que tenía no sé cuántos mil años, la única casa que estuvo de pie durante la guerra y hasta el sol de hoy todavía existe. Está un poquito remodelada, pero fue la única que quedaba en ese momento. Me la mostró, me contó que el primo de un familiar de él vivió allí en no sé cuántos años y mira qué interesante. Me paseó por el muro de Berlín, me contó otras cosas, que había un muro cercano al muro de Berlín y las personas eh, con picos y cosas quitaban pedazos de esa pared y los vendían ofertando que era el muro de Berlín, y después cuando hacían estudios y tal no era de ningún muro de Berlín. Entonces todas esas cosas que no te cuentan. De verdad que a mí me sorprendió Berlín. Fue un país que nunca me esperé visitar.
No estaba en mis planes, pero de una u otra forma siento que necesitaba ir allí. Recuerdo haber regresado de ese viaje. Me río porque el último día fui con las muchachas a la discoteca y todo eso y todo fue demasiado divertido. Tenía años, como 10 años que yo no iba a una discoteca. Y nada, todo fue súper divertido y me reí muchísimo. Y canté muchísimo y de verdad que la disfruté mucho. Bueno, sí, Berlín fue una sorpresa agradable. Me llamó también mucho la atención la versatilidad de características físicas que hay allí. Hay de todas partes del mundo, hay personas de todas partes del mundo y me pareció interesante eso porque cuando tú no has ido a un lugar y solo escuchas cosas de ese lugar o vainas que te cuentan, tú te imaginas es alemán, el alemán puro, la gente súper seria, con su alemán que otra gente no lo entiende, evidentemente, pero se caracteriza por ser un idioma fuerte y difícil de hablar y todo eso. Y cuando estás allí te consigues aquella cantidad de inmigrantes y de versatilidad en las características físicas, en el acento cuando hablan. También la cantidad de turistas era grandísima y son cosas que tú no las ves hasta que estás allí, hasta que las vives. Y es lo que me parece súper chulo de visitar lugares en el mundo, que no todo es como te lo cuentan, no todo es como te lo dicen, y también es también lo abierta que tú estás para percibir cualquier tipo de cosas que haya en ese lugar, en ese país. Entonces nada, me parece súper cool, la verdad que sí. ¿Volvería a Berlín? Creo que sí. Me faltaron muchas cosas que ver, que visitar, sobre todo museos y lugares emblemáticos. Yo estuve nada más 2 días en Berlín y en 2 días hice un montón de vainas. Pero sí, creo que sería un destino que volvería a ir. Volvería a ir. Después de Berlín, visité mi país soñado, el país el que yo soñaba de niña con visitar, el país en el que en mi mente tenía la historia de amor que siempre nos cuentan, el darse el beso y tomarse la foto en la Torre Eiffel con el amor de tu vida y todos felices para siempre, el cuento de Disney. Resulta que París para mí fue un antes y un después en mi vida en muchos aspectos, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel en todo, porque lo viví de una forma que no me esperaba vivir y que fue tan abrumadora y tan potente dentro de mí que tuve que tomarme momentos de break porque no podía, estaba demasiado abrumada y yo quería vivir París desde un lugar de disfrute, más allá de lo cansada y lo saturada que yo estaba. Si yo necesitaba tomarme un momento y descansar para poder disfrutar lo que quería ver, yo lo iba a hacer. De hecho, lo tuve que hacer porque todo pasó muy rápido y fueron muchas emociones y todo fue ¡buah! Avasallante. Siempre me preguntaba por qué no había ido antes a París, porque es que ese viaje a París yo lo cambié muy rápido. Yo iba a Irlanda a un concierto de Dua Lipa y por trámites burocráticos no tuve tiempo para sacarme la visa y tuve que reprogramar todo, cambiar todo y dije, bueno, me voy a París. Me voy a París y ya está, cambié los vuelos, cambié el hotel, o sea, hice todo y solo me quedaba esperar irme a París. Cuando me entero de que el vuelo son solo 3 horas y yo, what the fuck, ¿por qué no vine antes? Es corto el viaje. Y nada, en el vuelo no tenía esperanza de ver la Torre Eiffel porque me tocó pasillo y aún así estaba como bueno. Cuando el piloto dice, bueno, ya vamos a empezar a descender y tal, y empecé a ver así por la ventana, no, hombre, no veo nada. Y cuando la vi, o sea, de vaina no me morí y
me quedé como que mierda, estoy aquí. Se me salieron las lágrimas y mi niña interna estaba, pero mira, mira por la ventana, mira que está, mira, 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 mira. O sea, estaba loquita. Y nada, eso fue muy lindo. Fue muy lindo poder haber experimentado eso por primera vez desde la ventana del avión. Nada, luego llegué, el taxi me fue a buscar, me llevó al hotel, un trayecto largo, fueron como 30 minutos, 35 minutos. Y todo fue demasiado cool, el tipo demasiado agradable, estamos hablando de la vida. Cuando ya estamos un poco más cerca del centro y empiezo a ver yo como la puntica de la torre. Y digo, mierda, me va a dar una vaina aquí. Bueno, cuando ese hombre agarró una calle ahí principal, que yo vi esa torre, yo me quería morir. Yo no lo podía creer. Y el primer gesto que hice fue, ¡ah! Y me tapé la boca así. No puede ser. Y la veía, o sea, como cuando estás enamorado de alguien que te quedas así, viendo. Y no importa más nada y solo importa esa persona. Así estaba yo viendo la torre. De hecho, así la vi durante todo el viaje. Creo que ha sido una de las estructuras más hermosas y más imponentes que yo he visto en mi existencia. Que no es que he visto en la gran vaina, pero sí he visto. Y creo que es muy especial, la Torre Eiffel. El carajo del taxi me contó más o menos la historia de la torre. Me pareció loquísimo porque yo no sabía que la Torre Eiffel al inicio iba a estar en Estados Unidos. Y al carajo que la hizo, dijo, no, esta torre se queda en París. Y por eso fue que después construyó la Estatua de la Libertad y se la dio a Estados Unidos. Yo no sabía eso. Y bueno, me enteré en ese viaje. Recuerdo que llegué al hotel y todo fue muy rápido porque yo saqué las entradas para el museo súper rápido. Casi que llegaba al hotel y a 30 minutos ya tenía que estar en la entrada de la vaina esa. Y yo, Dios mío, bueno, me cambié, agarré un taxi y me fui al Louvre. Y estaba, o sea, el trayecto del taxi, yo estaba, no sé, como los niños viendo todo, las estructuras, los edificios, las personas, el río Sena, los detalles de las estatuas, de las edificaciones. O sea, yo soy muy detallista en ese sentido. Me gusta sentarme y detallar todo y ver todo así a profundidad y cuándo hicieron eso y quién es esa y por qué está allí y todas esas cosas. Llegué al museo, me tocó una colita ahí más o menos para entrar y Dios mío, cuando yo entro a ese museo, de vaina yo no me morí por el sentir. O sea, yo entré al museo y yo sentí una energía demasiado rechísima. O sea, yo no lo puedo poner en palabras como yo me sentí. Era muy fuerte, era así como muy... ¡ñam! Estás aquí. Y... no, empecé a caminar. Mis pies me guiaron porque yo no sabía para dónde iba. Yo sé que había un pendón aquí de la Mona Lisa, había otro pendón de una estructura griega, creo que es una de las más famosas también del museo. Y yo nada, yo empecé a caminar y... Dios mío, era impresionante todo, porque ¿qué les voy a decir? Todo a mí me impresionó porque más de lo mismo, pues estar en ese lugar donde hay tanta historia detrás de cada pieza de arte que existe allí y para mí era, yo decía, Dios mío, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Los cuadros, la historia detrás de cada cuadro, las estructuras griegas, que fue lo único que pude ver porque emocionalmente no podía. Emocionalmente no pude y después de ver a la diosa Nike me tuve que salir. Me tuve que salir del museo porque estaba muy abrumada y sentía que si no me paraba me iba a desmayar y bueno, yo estoy viajando sola, yo no me puedo desmayar.
y tampoco para mí era viable sentarme dentro del museo a descansar porque había demasiada gente y eso también me abrumaba muchísimo. Y había mucha bulla y no, o sea, quedarme allí sentada descansando, no iba a descansar nada y no iba a continuar con el recorrido, era mentira. Y nada, lo cierto fue que sí, así trascendental que vi, que es más icónico, la Mona Lisa, la diosa Nike y la Liberté, el cuadro este de francés que es súper reconocido. Pero también vi muchas otras cosas que me parecieron increíbles. Todos los techos de ese lugar para mí son una obra de arte, Dios mío, que no, o sea, no puedo definirlo en palabras porque me parece alucinante. Los cuadros inmensos con tanto sentir. Cuando me detallaba ver los cuadros, el trazado, o sea, la emoción que expresaba el cuadro, o sea, para mí era abrumador y yo me paraba frente a algunos cuadros como, mierda, y me quedaba ahí como 5 minutos así. O sea, muy potente. Esas fueron las únicas 3 cosas que vi, aparte de lo que les estoy comentando de los techos y todo eso, me parecía bellísimo. Y yo dije, mierda, o sea, no puedo más, no puedo. Y tuve que salirme. Lo último que vi fue la diosa Nike, me pareció súper interesante porque la ubicación en la que ella está parece que todo el mundo alrededor de ella la veneraran porque el recorrido está aquí abajo y ella está como encima de la proa del barco y todo eso, en una estructura alta. Y todo el mundo desde abajo, o sea, viéndola, tomándole fotos y hay un ángulo que tú entras por otro salón donde hay muchos cuadros y tú la ves así en el fondo que está ella. Locura. O sea, me parece una locura cómo puede ser una estructura tan imponente y que no esté completada. Eso es lo que me parece más loquísimo. Y lo que yo sentí cuando vi esa estructura, o sea, para mí fue poder. Lo que yo sentí cuando vi esa estructura fue poder. Alguien poderoso, aunque no estuviese completo. Muy heavy eso, muy heavy. Total fue que después de verla a ella pasé por otro lugar de cuadros y me salí porque de verdad no podía más. Y recuerdo que salí del museo y fue como... Y me pegó en la brisa y estaba haciendo un calor en hueputa. Y me quedé como mierda. Y después iba caminando e iba pensando en que no puedo creer todo lo que vi. No puedo creer dónde estoy. O sea, estaba como asimilando todo lo que había pasado. Recuerdo que ese día caminé muchísimo. Mientras caminaba iba pensando, qué loco donde estoy, no lo puedo creer. Recuerdo que también salí de ese lugar y veía la torre por allá, lejísimo. Y yo, oh my god, ahí está. Porque es que no importa el lugar donde estés, no importa la ubicación en la que estés, siempre se ve un poquito de la torre y me parece bellísimo. Después, ese día agarré otro carrito de estos de turismo. También me echaron muchos cuentos, muchas historias acerca de París. Pasé por el puente donde murió la princesa Diana, pasé por la calle esta donde están los hoteles y las tiendas súper arrechísimas, súper carísimas, o sea, todo lo que es de lujo y de diseñadores increíbles. Después fue el Arco del Triunfo, algo que también me pareció, o sea, what the fuck, ¿cómo estoy aquí? O sea, ¿en qué momento? Y hace poco vi una serie que se llama La Emperatriz en Netflix. Y dentro de la historia está Napoleón hablando con otro carajo ahí que no recuerdo. Hablando de la estructura de París y de por qué los cañones estaban allí y todo eso. Y recordé cuando estuve en el Arco del Triunfo y estaban los cañones con vista hacia el norte, sureste y oeste, porque ahí estaba haciendo todo eso para la guerra. O sea,
Mi cabeza una vez más volvió a explotar. Y para mí en ese viaje todo fue así. Todo, o sea, y también fui solo 2 días. Y fue como que no puedo, o sea, esto no es suficiente, esto es demasiado, porque lo que pasa es que en 48 horas hice tantas cosas que todavía hoy asimilo muchas de ellas y me siguen llegando recuerdos y experiencias que, mierda, o sea, imagínate. También fue a cenar a un restaurante que se llama Peruche. Peruche tenía vista, era una terraza abierta y tenía vista a la torre, por supuesto. Dios mío, yo no les puedo explicar la emoción con la que yo estaba sentada, porque aparte la mesa que me dieron, espectacular, y yo no podía creer, no puede ser que me van a dar esta mesa. Me dieron una mesa en la baranda y la torre así en diagonal, o sea, espectacular. Una vista que voy a recordar toda mi vida y lo recuerdo y me da mucha emoción porque para mí fue un momento bellísimo. O sea, estar allí viendo la torre, comiendo comida rica, disfrutando básicamente del momento. Y para mí fue un abracito a mi niña interior y era como lo logramos, estamos aquí, vamos a disfrutarlo, vamos a sentirlo y todo fue demasiado lindo. Todo fue demasiado lindísimo esa noche. Recuerdo que por supuesto comí pulpo. Para los que no saben, yo amo la comida del mar. Y cuando viajo siempre como comida del mar, no importa el país que sea. Y nada, comí pulpo, comí mejillones, me tomé un Moscow Mule. Y yo solo estaba viendo la torre. O sea, yo estaba sentada con el brazo en la mesa así y yo nada más viendo la torre. Otra vez como mujer enamorada con el amor de su vida. Y yo solo veía la torre y no me importaba nada más. Fue muy lindo. También vi cuando prende las luces, cuando encendí el faro, después cuando cambia de colores. De colores no, cuando ponen las lucecitas esas así, super cool. El atardecer también estuvo bellísimo. Nada, para mí ese viaje a París fue un antes y un después. Tuve una experiencia súper crazy con una persona que me cambió la existencia de vida. Me di cuenta de las 1000 formas que hay de amar y que ninguna es poseer. Que tú puedas amar a alguien sin poseerla y dejándola libre. Y ese amor está allí porque es tuyo, no es de esa persona. Pero ese amor y ese sentir siempre se queda ahí y para mí fue una experiencia muy linda. Y a raíz de todo ese viaje, algo por supuesto dentro de mí también cambió y fue definitivamente un antes y un después. Volvería a París 1.000.000 de veces. 1.000.000 de veces más. Recuerdo que estoy saliendo del hotel ya para cerrar este video porque está súper larguísimo. Recuerdo que llegué al taxi a buscarme y el chofer me dice: París está llorando porque te vas. Estaba lloviendo. Ese señor no había terminado de decir por qué te vas y ya yo cerré la puertica de mi taxi y me he puesto a llorar. O sea, estaba en mi película. Las gotas de lluvia en la ventana y yo llorando porque yo me iba de París. Y es que como yo me sentía en París, era como si ya una parte de mí había estado allí, como si una parte de mí ya había vivido allí, como si una parte de mí ya había existido allí. Y por eso yo creo que para mí fue tan abrumador. Yo viví algunos años en Martinica y yo sé más o menos francés. Y apenas aterricé en Francia y empecé a escuchar a mi alrededor, todo era francés. Mi cerebro empezó a hacer cortocircuito entre francés e irlandés, inglés, español y se me cruzaban los cables, pero siempre me venían
las palabras en francés, y también recordé un poquito el francés que yace en mi memoria. Pero sí, París es un destino que amo muchísimo, y por supuesto voy a volver pronto. Nada, espero hayan disfrutado de este video de mi resumen de cómo vivo los países que visité este año. Porque es que más allá de lo que conozco, es cómo me siento en esos lugares. Y creo que eso es una diferencia completamente distinta. Porque sí, está súper cool que tú conozcas los lugares y todo eso, pero más allá de eso es cómo tú te sientes y qué redescubres dentro de ti mientras estás allí. Y creo que eso es lo que me pasa. Y me doy cuenta es con el tiempo después, que definitivamente no soy la misma persona cuando yo regresé de ese viaje. Algo dentro de mí cambia, como que evoluciona, como que me conozco más o descubro partes de mí que desconocía. Entonces nada, eso me parece súper genial. También me parece súper cool que la gente viaje solo para conocer y ya, que lo viva a su forma. Pero bueno, esto fue todo. Gracias por estar aquí. Espero hacer más videos de estos próximamente, con mis próximos viajes, con mis próximas aventuras, con lo que me depara este 2026. Y nada, esto me está pareciendo súper cool. Gracias por estar aquí y besito.